Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el trabajo revolucionario del doctor Bruce Lipton, una investigación que, la verdad, desafía una de las ideas más potentes de la biología moderna, esa creencia de que estamos completamente controlados por nuestros genes. Es una idea que, como vamos a ver, cambia por completo las reglas del juego. Y todo arranca con un sentimiento, pues, muy humano, ¿no? El propio Dr. Lipton llegó a un punto en que se sentía así, totalmente atrapado, como una víctima de sus circunstancias, de su propia herencia, una sensación de impotencia que, oye, seguro que a muchos nos suena, ¿verdad? Pero a ver, ¿de dónde viene esa idea tan fuerte de que nuestro destino biológico ya está escrito? Pues viene de aquí, del dogma central, de la idea principal que se ha enseñado durante décadas en todas las facultades de biología, el determinismo genético. Esa creencia de que nuestros genes lo deciden todo, absolutamente todo, desde nuestro color de ojos hasta si vamos a ser más o menos felices o a tener una enfermedad. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esta primera parte. Esta idea, en el fondo, nos pinta como si fuéramos simples máquinas bioquímicas, como ordenadores que solo ejecutan un programa que ya viene escrito en nuestro ADN. Y aquí viene lo más curioso, la gran ironía de todo esto. La misma persona, el experto que enseñaba esta teoría en la universidad a futuros médicos, se sentía totalmente limitado por ella. Sentía que sus problemas, sus luchas personales, eran la prueba de que le habían tocado malos genes. Era como un profesor que predicaba una fe científica que en el fondo a él mismo le robaba todo el poder. Pero entonces, de repente, en un laboratorio, en una simple observación, todo cambió. Y vamos a ver ahora cómo todo ese edificio de creencias empieza poco a poco a desmoronarse. Vale, ojo con esto, porque es crucial. Lipton se dio cuenta de algo increíble. Si cogía células totalmente sanas y las ponía en un entorno de cultivo, digamos, tóxico, las células se enfermaban. Pero lo más alucinante fue que si cogía esas mismas células ya enfermas y las devolvía a un ambiente sano y óptimo, se recuperaban. La salud de la célula no dependía de un fallo interno, de un gen defectuoso, sino del entorno en el que estaba viviendo. Y claro, esto lo redefine todo. El dogma de siempre decía que los genes eran el cerebro, el que mandaba. Pero la nueva evidencia demuestra que no, que para nada. Los genes son solo los planos, no pueden encenderse o apagarse solos. Es el ambiente, que aquí se compara con un contratista, el que lee esos planos y decide qué se construye y qué no. El control, por tanto, no viene de dentro, sino de fuera. Claro, la pregunta lógica ahora es, vale, ¿y cómo pasa esto? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo puede una señal del ambiente hablar con la célula y decirle lo que tiene que hacer? Pues la clave está en las moléculas que hacen todo el trabajo duro en el cuerpo, las proteínas. A ver, que para que nos hagamos una idea, una proteína es como un collar de perlas larguísimo, donde cada perla es un aminoácido. Tenemos 20 tipos de aminoácidos que se van combinando para formar las más de 100.000 proteínas diferentes que tenemos en el cuerpo. Pero, ojo, porque la imagen del collar se queda muy corta. En realidad, esa cadena no es para nada rígida, es súper flexible. La propia fuente la compara con la columna de una serpiente, que se puede doblar, girar, retorcer y adoptar un montón de formas. Y justo ahí, en esa capacidad de moverse, está la clave de todo, la clave de la vida. Y aquí viene la magia, el momento clave. Fijaos en el proceso. Llega una señal del ambiente. Pongamos una hormona. Se acopla la proteína como una llave que encaja en su cerradura. Este acople cambia la carga eléctrica de la proteína y eso la obliga a moverse, a cambiar de forma. Y ese movimiento, que parece tan pequeño, multiplicado por billones y billones, es la vida en acción. La digestión, la respiración, un pensamiento, todo es, en esencia, el resultado de proteínas que cambian de forma. Bueno, y ahora agarraos, porque vamos a dar el gran salto. Si todo esto ocurre en una sola célula, ¿qué pasa cuando juntamos 50 billones de ellas para formar un ser humano? A ver, no somos una sola cosa. Somos en realidad una comunidad gigantesca, 50 billones de células individuales que han aprendido a trabajar juntas para crearnos a nosotros. Cada célula es como un ciudadano inteligente en una metrópolis, que es nuestro cuerpo. Pues la lógica es aplastante. La misma regla que funciona para una célula en una placa de laboratorio funciona para toda la comunidad. El comportamiento de todo el conjunto está gobernado por cómo percibe su ambiente. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. Para un ser humano, ¿cuál es ese ambiente que manda las señales que controlan toda nuestra biología? Y aquí está la gran revelación. El ambiente no es solo el mundo que hay ahí fuera, es el mundo de fuera, filtrado a través de nuestra mente. Nuestras creencias sobre el mundo se traducen en señales químicas que el cerebro envía al cuerpo. La percepción se hace biología. Si se cree en el amor, el cuerpo se inunda de dopamina y oxitocina. Si se cree en el miedo, se llena de cortisol y adrenalina.
Y que nadie piense que esto es una idea, no sé, esotérica o algo así. Para nada. Esto es un campo científico de vanguardia que se llama epigenética. Y lo que demuestra es que el ambiente, y por lo tanto nuestra percepción de él, está por encima de los genes, controlando cuándo y cómo se expresan, pero sin cambiar el código genético en sí. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, la más potente de todas. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida, para el día a día? Es que el cambio de mentalidad es brutal. Pasamos de vernos como víctimas pasivas de un código genético que nos ha tocado y no podemos cambiar, a ser co-creadores activos de nuestra propia realidad biológica. El poder ya no está en el programa, sino en quién lo interpreta. Como lo resume el propio Lipton, esta nueva biología nos libera. Nos devuelve la responsabilidad, sí, pero también nos devuelve todo el poder sobre nuestra salud y nuestra vida. Así que al final la pregunta ya no es ¿qué genes me han tocado? La pregunta de verdad importante donde reside todo el poder es esta. Si las creencias controlan la biología, ¿qué creencias vamos a elegir para construir nuestra realidad?